Ajá. Entonces se intenta probar el quinto postulado a partir de los primeros cuatro, ¿no? Entonces, digamos, así empezó, digamos, la cuestión. Eh, después aparece lo que hace Zachary, ¿no? Bueno, o sea, estoy haciendo un resumen así muy, muy grande, ¿no? De todo lo que históricamente ha sido la geometría no euclidiana. Ustedes, pues, después, si quieren, pueden tomar cursos específicamente de todo ese desarrollo histórico. Aquí es un resumen así muy a grandes rasgos, ¿no? Pues hay muchas cosas que no estoy diciendo. Ujú. Después, digamos que Zachary, con su intento de probarlo por contradicción, entonces involuntariamente desarrolla, desarrolla la teoría de las dos posibles negaciones del quinto postulado, ¿no? Ajá. Involuntariamente porque pues él no quería hacer eso, ¿no? Él quería demostrar el quinto postulado a partir de los otros cuatro por contradicción. Pero bueno, después tres, se demuestra, y esto, la verdad es que no tengo tan claro en qué momento se demuestra esto ni quién lo hizo, pero esto sí ya se sabe al día de hoy, que, que el quinto postulado es independiente, lógicamente, ¿no? Como enunciado lógico es independiente de los primeros cuatro, ¿no? Entonces, bueno, ok. Y bueno, finalmente, cuatro, aparece el concepto de curvatura para poder interpretar las dos negaciones del quinto postulado como geometría sobre una superficie, ¿no? Entonces, se aceptan, pues digamos, la hipótesis esférica y la hipótesis hiperbólica, ¿no? Lo que les comentaba ayer, que estas eran las dos posibles negaciones del quinto postulado, una se llamaba esférica y otra hiperbólica. Se aceptan y se interpretan, bueno, interpretándolas como geometría, como geometrías en superficies curvas. Ok, bueno, entonces, bueno, hay unas cosas de aquí que quiero señalar que, bueno, no sé qué tan claro lo tengan ustedes esto que estoy diciendo. Por ejemplo, esto que señalé aquí, esto de que el quinto postulado es independiente de los otros cuatro. No sé ustedes qué tan relacionados estén con estas cosas de lógica. Pues ustedes, digamos, supongo en algunos cursos, en el de cálculo, por ejemplo, ponen una serie de axiomas que son los axiomas de los números reales y a partir de ellos empiezan a demostrar cosas, ¿no?
Eh, en estos puntos de la matemática no estaba tan claro, o sea, sí habían demostraciones lógicas, pero no estaba tan claro esta situación de los axiomas o los postulados que utilizabas, qué tanto podías quitar uno y empezar a intentar hacer la teoría quitando ese postulado sin y a lo mejor con menos axiomas, con menos postulados, podías probar lo mismo, ¿no? Entonces, digamos que este problema del quinto postulado y de las geometrías no euclidianas abre esa puerta, ¿no? O sea, como de que, pues parece ser que se pueden empezar a hacer como ya no estudiar una teoría en sí, como puede ser la geometría o el cálculo, etcétera, sino más bien como hacer un estudio de la teoría a un nivel global, viendo a partir de qué a partir de qué axiomas o de qué proposiciones, sí, a partir de qué axiomas o qué postulados tú puedes demostrar la teoría que te interesa a ti y cuáles axiomas son independientes de otros, ¿no? Eso es algo que empieza a desarrollarse aquí y después, pues tiene más, o sea, este tipo de cosas de que el quinto postulado es independiente de los primeros cuatro, más adelante tiene más consecuencias históricas, ¿no? O sea, aparecen otros resultados que también se demuestra que son independientes de los sistemas axiomáticos con los que se estudian. Entonces, esto es una puerta de entrada para problemas lógicos interesantes, ¿no? Que ya ni siquiera son o sea, no son propiamente cosas geométricas, ¿no? Eh, otra puerta que se abre también, pues es la noción esta de superficies curvas y que estas dos posibilidades lógicas que salen de negar el quinto postulado, la mejor forma que se ha podido interpretar esas dos posibilidades que se abren es extendiendo como nuestra noción del espacio y pues, permitiendo que puedan ser geometrías distintas sobre superficies curvas, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de problemas pues, en la historia de las matemáticas suelen tener esa propiedad de que cuando tú lo intentas entender o intentas ver qué está pasando, o sea, cuando uno intenta entender qué está pasando alrededor del quinto postulado y su relación con los primeros cuatro axiomas, se empiezan a abrir puertas así de cosas que desarrollan nueva matemática, ¿no? Como en este caso, pues puede ser la curiosidad de los lógicos de decir, bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es que uno de los axiomas es independiente de los cuatro, ¿no? O sea, como que puedo desarrollar una teoría independientemente del quinto postulado y dependiendo de qué opciones ponga yo del quinto postulado, ya sea el quinto postulado o alguna de sus negaciones, las teorías que voy a obtener a partir de esas, pues son distintas, ¿no? Entonces, bueno, se abre esta puerta y también se abre esta puerta, ¿no? Esto es más pues, geométrica, así interpretativa de qué estás haciendo y sobre qué espacio estás trabajando. Hay muchas cosas de geometría no euclidiana que no vamos a ver, pero que bueno, pues las voy a poner aquí pues, nada más para a ver si me acuerdo de todas. O sea, cosas que no vamos a ver, pero que pues, son interesantes también, ¿no? Y que, digamos, pues ustedes ahí se pueden adentrar a explorar. Una cosa que es interesante es la relación entre la suma, entre la suma de los ángulos internos de un triángulo y y 2pi, ¿no? En el plano euclidiano estas dos cosas son iguales, pero en el plano, en la geometría esférica, esta cosa, la suma de los ángulos internos de un triángulo es mayor a 2pi. No, pero no es 2pi, es pi, perdón, ¿no? Perdón, sí es pi, 180 grados. Ajá, ajá. Entonces, si tú tienes un triángulo, bueno, en lo que nosotros sabemos en geometría plana, en geometría euclidiana, es que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados, que es pi, o las opciones que se abren es que en el caso de la hipótesis esférica,
la suma de los ángulos internos del triángulo es mayor que 2pi y la suma de los ángulos internos de un triángulo, en el caso de la hipótesis hiperbólica, es menor que 2pi, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa interesante, ¿no? Que otra cosa que tampoco vamos a dar tiempo de ver es otra vez la relación entre eh, la suma de los ángulos internos del triángulo menos pi, ¿no? O sea, porque ya que les estoy diciendo que no siempre son iguales estas dos cosas, pues entonces este numerito de aquí como que de alguna forma define en qué modelo estoy, si estoy en el modelo euclidiano, en el modelo esférico o en el modelo hiperbólico, ¿no? Entonces la relación entre ese numerito y el área del triángulo y también la curvatura de la superficie. Entonces, cosas que van a pasar es que, por ejemplo, en el plano euclidiano, los triángulos pueden ser tan grandes como yo quiera, ¿no? Yo puedo hacer un triángulo así de un área gigante. En el caso esférico, pues tengo una cota porque la esfera pues tiene una extensión finita, ¿no? La esfera pues digamos que tiene una superficie acotada, no es infinita a comparación con el plano euclidiano, pues entonces pues no van a haber triángulos infinitamente grandes, pero digamos que ahí la única limitación es pues, la superficie de la esfera. Y en el plano euclidiano, digo, perdón, en el plano hiperbólico, los triángulos tienen área acotada. O sea, justamente esta relación entre el área del triángulo y la curvatura de la superficie implica que el área de un triángulo en el plano hiperbólico es está acotada, no puede ser más que pi, me parece, pero no me acuerdo. Ahorita no me acuerdo con claridad, ¿no? Entonces, bueno, esto también pues es interesante. Ahí, pues, si en algún otro momento les interesa, pues también se pueden echar un clavado a ver qué onda con eso. ¿Qué más? Ok. Eh, si se fijan, por ejemplo, la semejanza de triángulos y la teoría de proporciones del plano euclidiano depende fuertemente de la unicidad y la existencia de las paralelas, ¿no? Entonces, en los modelos, y bueno, esa modificación en los modelos hiperbólicos esféricos hace que en el caso en la hipótesis esférica y la hipótesis hiperbólica, no hay em, no hay semejanza de triángulos. Ok, y bueno, hay muchas más cosas que de geometría no euclidiana que pues, se pueden estudiar, ¿no? Más allá de lo que vamos a hacer nosotros. Pero bueno, estas son algunas, ¿no? Son algunas de las que, digamos, a mí me parecen pues más interesantes. La relación de la suma de los ángulos internos y pi. La relación entre la diferencia de la suma de los ángulos internos y pi con el área del triángulo que forman esos ángulos y la curvatura de la superficie. Eso también me parece interesante. Digamos, bueno, y además aquí no podemos hablar mucho de eso, porque se necesitan pues, hacer unas integrales ahí para poder calcular las áreas de los triángulos y eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí no nos vamos a meter ahí. Pero bueno, es interesante mencionar eso. La idea de que la cosa de las semejanzas de triángulos y las proporciones, así como las conocemos en el plano euclidiano, pues solo existen ahí, y en estos dos casos, pues no hay más, ¿no? Ujú. Y bueno, creo que por el momento son de las que me acuerdo, ¿no? Pues que no vamos a ver, pero que de igual manera son interesantes.
Bueno, ayer les comenté que había una, o sea, bueno, en el dibujo que les hice aquí, bueno, pues el dibujo del plano, pues ese ya no lo tengo que hacer otra vez, pues ya hemos trabajado con el plano muchas veces, entonces la superficie de curvatura cero sobre la que se cumple la geometría euclidiana, pues es un plano, la superficie de curvatura positiva, pues es una esfera, y aquí nada más les dibujé pues un pedazo de cómo se vería la superficie, pero no les dibujé toda la superficie. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una superficie de curvatura negativa es lo que les decía ayer, que se llama la pseudoesfera, que bueno, nada más les voy a hacer el dibujo de cómo es la pseudoesfera porque no vamos a trabajar en ella. Entonces, a ver, la pseudoesfera es una cosa como, a ver si me sale, es como una especie de trompeta de este estilo, ¿no? Es como una especie, como no sé, como de cilindro que se va haciendo cada vez más chiquito el círculo entre más te mueves hacia arriba, ¿no? Tiene, y bueno, pues tiene una especie de orilla, así. O sea, empieza como en un círculo, es como un cilindro, sí, pues que empieza, digamos, en el círculo de abajo, el círculo de aquí. Y entre más subes, pues el círculo se va haciendo más chiquito y es infinitamente largo, solamente que el círculo pues, se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se construye esta superficie? Pues no me va a tardar un rato en decirles eso, entonces nada más pues les voy a mencionar cómo sería el dibujo. Esta cosa sería, es un ejemplo, de curvatura, de una superficie con curvatura negativa, ¿no? Entonces, bueno, sí. Ok. em, bueno, otra cosa es que hay una cosa que se llama el teorema de Hilbert, que dice que es imposible, bueno, no dice exactamente eso, pero así lo voy a traducir yo para ustedes, que es imposible visualizar el plano hiperbólico, o sea, la superficie curva que realiza la segunda, la hipótesis hiperbólica de la negación del quinto postulado, que es imposible visualizarlo en R3. El teorema en sí lo que dice es que no existe un encaje del plano hiperbólico en R3. Eso es lo que, si se fijan, eso que les estoy diciendo es lo que me impide poder dibujar bien el modelo, ¿no? Porque aquí se lo puedo dibujar, aquí también, aquí solo puedo dibujar un pedazo lo que sería un pedazo localmente de alrededor de un punto, ¿no? En el plano hiperbólico. Entonces, esto de que no se puede interpretar geométricamente dentro de un espacio tridimensional el plano hiperbólico es lo que me lleva a no trabajar la geometría hiperbólica dentro de una superficie curva, sino dentro de un pedazo del plano complejo, poniéndole la métrica que tendría esta superficie de aquí, esta superficie de pseudoesfera. Entonces, si les interesa ver eso, o sea, si les interesa ver cómo se deduce la métrica de la pseudoesfera y por qué es a partir de esa métrica se le pone la métrica al semiplano superior, que es lo que vamos a hacer nosotros. Eso viene en el libro de Visual Complex Analysis, entonces pues, lo pueden buscar ahí, ¿no? Si les interesa ver cómo se hace ese paso de deducir la métrica aquí y después se la ponen al semiplano superior. Entonces, bueno, pues vamos a escribir esto del teorema de Hilbert para que te quede claro por qué no vamos a trabajar el modelo hiperbólico como si fuera una superficie que podemos ver, pues porque en realidad no la podemos ver, ¿no? Porque no existe un encaje de ella en R3. Eh, entonces, bueno, también una de las razones también por las que se hace la selección de estos temas en este curso es pues porque
empiezas a conectar con cosas pues, que te pueden llamar la atención y te puedes ir por ahí, ¿no? Como por ejemplo, si a alguien le interesa ver bien qué hay detrás de esta afirmación que voy a poner aquí, del teorema de Hilbert, pues bueno, pues ya tiene ahí una curiosidad que puede satisfacer. La cuestión de la independencia lógica de los postulados, ¿no? Pues también eso es algo que a alguien le puede interesar, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque estamos mencionando cosas, digamos, a las cuales pues es difícil que ustedes tengan acceso a poderlas entender por completo, también, pues en realidad la matemática es una historia que nunca se acaba de contar y pues aceptando eso, la idea de este tipo de temarios es, pues digamos que sí puedan entender lo que está a su alcance y que las cosas que no están a su alcance, pues despierten su curiosidad para que ustedes sigan avanzando por ahí en caso de que quieran, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice esto es que no existe un encaje, un encaje del plano hiperbólico en R3. Entonces, esto lo que quiere decir es que intuitivamente pues yo no lo puedo visualizar como una superficie de R3, ¿no? Así como, por ejemplo, la esfera sí la puedo visualizar como una superficie de R3 y muchas otras cosas, un paraboloide, etcétera, etcétera. Este no. Este plano hiperbólico tiene un grado de torsión que necesita más de tres dimensiones para poder coexistir, ¿no? Digamos, con R3. Entonces, esto es lo que nos lleva a hablar de justamente de modelos que sí podamos visualizar por completo, ¿no? Y los modelos que vamos a trabajar aquí pues van a ser el semiplano superior y el disco unitario, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con eso. Ok, entonces digamos que hasta este punto de aquí, hasta este punto del teorema de Hilbert se acaba la parte así como platicada del curso y ya empezamos un poco más en forma otra vez, ¿no? Con las matemáticas. El modelo del semiplano superior. Bueno, ok, hasta aquí alguien tiene algún comentario antes de empezar ya directo con esto. ¿Hay alguna duda, alguna curiosidad que les haya surgido de lo que dije? No. Bueno, ok. Va. Cualquier cosa ahí que les me quieran comentar, pues bueno, ahí me avisan. Entonces, bueno, definición, ya ustedes se supone que ya en la tarea y bueno, antes ya nos hemos enfrentado con este bicho de aquí. Es que definimos el semiplano superior superior a H2 como, pues que H2 va a ser igual al conjunto de complejos tales que la parte imaginaria de Z
es estrictamente mayor que cero, ¿no? Bueno, eh, bueno, esto ya lo sabían. Y entonces, pues nada más como para tener claro dónde estamos parados, pues digamos que esa recta de ahí, lo voy a dibujar de color azul. Tenemos el eje real, ¿no? Este es el eje real. Y todo lo que está por encima del eje real en el plano complejo, todo esto es lo que es H2, ¿no? Los puntos del eje real no son puntos de H2. O sea, el eje real va a tener un papel, va a jugar un papel dentro de lo que hagamos aquí en H2, pero es importante señalar eso, ¿no? Que los puntos, digamos, que son parte de la frontera de H2, del semiplano superior, no son puntos de H2, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque es, en la definición yo no estoy incluyendo a los complejos de parte real cero, pues lo voy a poner aquí explícito, ¿no? R, no R2, no es parte. Ok, ok, entonces aquí empieza la primera, bueno, ya que digamos tenemos claro en qué lugar vamos a trabajar, que es la parte que está por encima del eje real en el plano complejo, lo que sigue es hablar de la distancia, ¿no? Que es, vamos a ponerle así, longitud, pero vamos a hablar de la distancia en un sentido, pues yo me imagino distinto a como, pues a como se ha venido trabajando hasta aquí en el curso y supongo que muchos de ustedes no están no han estado en contacto con esta noción de longitud infinitesimal. Ajá. Entonces, ok, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a introducir una noción primero de longitud infinitesimal que va a estar dada por una expresión distinta a como normalmente a como normalmente definimos la distancia que es con el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, a ver, definición. Sea Z, pues un complejo X más Y. Entonces, decimos que ujú, la distancia infinitesimal entre Z y D y Z más DZ, que ahorita les explico quién es este número de aquí, es, bueno, se define como el siguiente numerito, ¿no? DS con un subíndice H2, y eso va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más de y al cuadrado entre y. Entonces, ajá, donde digamos dz es igual a dx más y por dy. Pues a ver. Vamos a hablar un poco de qué esta definición que quiere decir, ¿no? A ver, quizás sea bueno recortar un dibujo para que
para que lo puedan ver mejor. A ver. Ajá. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy queriendo decir aquí con esta definición? Bueno, a ver, vamos a hacer un zoom nada más a esta parte, ¿no? Entonces, ajá. Entonces, a ver, estoy aquí parado en el complejo Z. A ver, espérame tantito, es que hay un ruido ahí que me está molestando. Profe dejó su micro apagado. Ajá, sí, gracias. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Estoy en H2, ¿no? Este es el eje real. Me voy a parar en un punto cualquiera, y estos numeritos, me voy a mover una distancia a la derecha, o sea, digamos que sobre la coordenada X me voy a mover una distancia que le voy a poner, pues, de X, y hacia arriba me voy a mover una distancia pequeña que le voy a llamar de Y. O sea, que digamos que hago dos perturbaciones, una en la dirección, dos perturbaciones chiquititas, una en la dirección de X y otra en la dirección de Y. Esos numeritos los voy a poner de X y Y, ¿no? De X y de Y son números que voy a interpretar como números muy pequeños, infinitesimalmente pequeños, por eso se llama distancia infinitesimal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta situación de aquí me genera un triángulo, ¿no? Donde un vértice es Z ajá, o sea, la hipotenusa, digamos, está contenida en estos dos puntos, ¿no? Que es el segmento, digamos, generado por el punto Z, que es X más Y. Y este punto de aquí sería el punto Z más DZ, donde Z pues es el complejo que tiene parte real de X y parte imaginaria de Y, ¿no? Entonces este punto de aquí sería Z más DZ, donde DZ es esto que le estoy diciendo aquí, ¿no? De X más Y de Y. Ok, entonces, ¿cómo se calcula la longitud de la hipotenusa de este triángulo? Entonces, aquí es donde se cambia la noción euclidiana de distancia. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros medimos la longitud de la hipotenusa con esta expresión de aquí, ¿no? O sea, quitando, digamos, la Y, ¿no? Esta de Y que está aquí. O sea, yo calculo la noción de distancia entre la hipotenusa del triángulo rectángulo que estoy generando aquí, como pues la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? Bueno, la raíz de la suma del cuadrado de los catetos, que en este caso son de X y de Y. Entonces, por definición, yo voy a cambiar esa forma de medir esa hipotenusa de este triángulo chiquito, de este triángulo chiquitito, ¿no? Voy a decir que va a ser la euclidiana, la que yo conozco, la del teorema de Pitágoras, pero dividida
entre la altura del punto en el que yo me esté parando. Entonces, esa va a ser esa va a ser la clave, ¿no? Digamos, va a ser la forma la clave en la diferencia, digamos, en la que va a cambiar la noción de distancia euclidiana, que es simplemente con el teorema de Pitágoras. Aquí va a ser la distancia del teorema de Pitágoras, pero dividida entre la altura del punto, ¿no? Entre la altura del punto base en el que yo me estoy parando, el punto Z. Ok, no sé si hay alguna pregunta de esto. ¿Y por qué se ocupa bueno, o sea, la división? ¿Cuál es la razón? Ah, ok, ok, bueno, sí, sí. Mira, fíjate, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si yo estoy cada vez más cerquita del eje real? O sea, ¿qué es lo que pasa si este punto, a ver, vamos a pasar a la siguiente página, ¿no? Entonces, a ver, estoy aquí en el semiplano superior. Entonces, recordemos, ¿no? Que en el semiplano superior, pues, los puntos del eje real no son puntos del semiplano. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues yo estoy aquí en el punto Z y este es Z más DZ, ¿no? Entonces, pues tengo mi triángulo. Tengo mi triángulo rectángulo. Este es mi cateto de Y. Este es mi cateto de X. Y entonces a la expresión de SH, que es la longitud hiperbólica la longitud infinitesimal hiperbólica de la hipotenusa de ese triángulo, pues es raíz cuadrada de dx al cuadrado más dy al cuadrado entre y. Entonces, si este mismo triángulo, así como está, yo lo empiezo a mover hacia abajo, lo empiezo a acercar hacia el eje real, este numerito de aquí no va a cambiar, lo que está arriba del cociente, pero este numerito sí, se va a hacer cada vez más pequeño y por lo tanto, pues la longitud de esta hipotenusa, entre más cerca esté del eje real, pues este numerito se va haciendo más chiquito, cercano a cero, y por lo tanto todo el cociente se va haciendo muy grande. ¿Sí? ¿Quién preguntó eso? Sí, yo. Luis. Ajá, entonces la idea de dividir entre y es justamente poner a R como una especie de horizonte el cual nunca vamos a alcanzar, porque entre más cerquita estés del eje real, las distancias se van haciendo enormes, ¿no? O sea, se van haciendo muy grandes. Y entonces, aunque visualmente parezca que vamos a estar cerca del eje real, la definición de distancia me va a decir que no estamos cerca, nunca estamos cerca del eje real, porque entre más cerca del eje real, esta misma distancia, pues se va haciendo más, esta misma distancia de este triángulo, esta hipotenusa, se va haciendo muy grande, ¿no? Entonces ahora vamos a poner eso como observación. Entonces, esa es la idea, ¿no? De dividir entre y. O sea, si nada más lo dejamos como, así como euclidiano, pues no importa dónde dibuje yo este triángulo, ¿no? Si lo empiezo a bajar o lo empiezo a subir, así tal cual, la distancia sería la misma, pero a la hora que estoy dividiendo entre y, pues entre más cerquita estoy del eje real, las distancias empiezan a ser muy grandes. Y entre más me aleje, entre más esté, digamos, este mismo triángulo, yo lo empiezo a mover hacia arriba, pues como la y se va haciendo más grande, todo el cociente se va haciendo más chiquito. Entonces, eso es lo que yo quiero generar. Quiero generar que este conjunto, R, la frontera del semiplano, la frontera que nosotros podemos ver, no sea en sí una frontera que yo pueda alcanzar, digamos, dentro del semiplano en términos de distancias, porque cambiando la noción de distancia, esta cosa pues va a ser una especie de horizonte que nunca voy a alcanzar, porque entre más cerquita me pare yo del eje real, pues esta cosa se va haciendo enorme, ¿no? Diverge. Ok. Entonces, si Y, digamos, tiende a cero, ¿no? O sea, la parte imaginaria del complejo Z tiende a cero, entonces
la distancia, esta cosa, diverge, ¿no? Tiende a infinito. Y al revés, si y tiende a infinito, entonces, pues esta cosa tiende a cero. Ahí, a cero. Entonces, esta es, digamos, la justificación de por qué se le pone, bueno, o sea, primero, esta métrica, tampoco es que esta forma de medir estos triangulitos infinitesimalmente pequeños, no es que me la saqué de la manga, esta cosa se deduce de la métrica que tiene esta superficie de aquí. Entonces, se deduce de ahí y se la pones al semiplano, y a partir de ahí, lo que te das cuenta es que con esta noción de distancia, pues cerca del eje real, bueno, cerca entre comillas del eje real, pues en realidad no es cerca, porque las distancias entre más cerca visualmente estés del eje real, las distancias hiperbólicas se van haciendo muy grandes, ¿no? Esa es la primera cosa que, digamos, quisiera yo que se quedaran, es que esa noción de distancia que estamos introduciendo en el semiplano superior corresponde con este efecto, ¿no? Que entre más cerca estés del eje real, las distancias se van haciendo enormes, y entre más lejos estés, ¿no? Entre más arriba estés, entre el punto Z tenga una altura más grande, la parte imaginaria sea más grande, pues las distancias tienden a cero, ¿no? Ok, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? Creo que no. Ok, entonces, a ver, si se fijan, o sea, la forma en la que estoy definiendo la longitud de esta hipotenusa, la estoy definiendo entre Z y un punto que está muy cerquita de Z, ¿no? O sea, porque estoy diciendo que estos numeritos de X y de Y son muy chiquitos, ¿no? Son infinitesimalmente chiquitos. No les estoy diciendo, dados dos puntos en el semiplano superior, la distancia se define como tal, ¿no? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo cómo voy a calcular longitudes muy chiquititas dentro del semiplano superior. ¿Eso por qué lo estoy definiendo así? Bueno, para eso lo que tengo que hacer es eh, discutir un poco sobre cómo se calcula la longitud de una curva, ¿no? Entonces, a ver, no sé si en estos 7 minutos que quedan podemos ahondar un poco en ese tema, ¿no? Entonces, definición. Entonces, aquí yo espero que les sea familiar esto que voy a decir. Bueno, la discusión alrededor de cómo se calcula la longitud de una curva, ¿no? Entonces, a ver, dada una curva gamma, ¿no? Que digamos va a ser una función que va a tener como dominio, pues, un intervalo cerrado, ¿no? O sea, que empieza, digamos, en A y acaba en B. Dada una curva en el semiplano superior, definimos la longitud hiperbólica LH2 de gamma como sigue. Entonces, la longitud hiperbólica de una curva, de la curva gamma que estoy poniendo ahí, va a ser, pues, la integral a lo largo de gamma de esta expresión que definí antes, ¿no? De la longitud infinitesimal.
Ok, entonces, a ver, no se asusten al ver este símbolo de integral. No vamos a integrar nada aquí. Pero yo creo que sí podemos hablar un poquito de cómo se define la integral o cómo se construye, ¿no? Entonces, a ver, según, según yo, todo el mundo debe estar familiarizado con esta idea, ¿no? Si yo, digamos, tengo una curva, ¿no? Está definida en un intervalo AB, ¿no? Pues tienes aquí la curva. Digamos, este punto, este extremo de aquí es gamma de A y este extremo de acá es gamma de B, ¿no? Tú tienes una curva, digamos, definida en un intervalo. El extremo, uno de los extremos es la imagen del punto A y el otro de los extremos de la curva es la imagen del punto B, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la longitud de esa curva? Pues una de las cosas que se hacen, y ahí me dicen ustedes si están familiarizados con esta idea, es que te tomas una partición del intervalo. Este intervalo lo partes en pedacitos, te fijas en las imágenes de esos puntos en los que partiste el intervalo, luego te fijas en estos segmentos que unen, o sea, la poligonal, digamos que de los, o sea, te tomas este punto y te fijas su imagen bajo la curva, ¿no? Que es este. Luego te tomas este punto y te fijas en su imagen bajo la curva. Y luego te tomas este punto y te fijas en su imagen bajo la curva, ¿no? Y luego sumas estas longitudes de aquí y la suma de estas longitudes, pues te van a dar un número que se va a aproximar a la longitud de la curva que tú tienes, ¿no? ¿Qué tan buena va a ser esta aproximación? Pues depende de qué tan fina sea la partición del intervalo. O sea, si yo empiezo a tomar muchísimos puntos aquí adentro del intervalo y entonces empiezo a hacer más finas estas poligonales, van a ir aproximando mejor a la longitud de la curva. ¿Sí están de acuerdo con eso? Todo el mundo le queda, o sea, todo el mundo, digamos, está familiarizado con esa noción de integral. O sea, en realidad, cuando tú quieres calcular la longitud de la curva con una integral, que según yo eso en cálculo ya, bueno, los que hayan llevado cálculo 2 ya debieron haber visto eso. Lo que estás haciendo es pues que estos segmentos pequeños que están formados por puntos de la curva, entre más fina tomes tú la partición, ¿no? Entre más puntitos tomes tú aquí adentro del intervalo, pues estos segmentos van a ir, la suma de las longitudes de esos segmentos van a aproximar mejor a la longitud de la curva original. ¿Sí? ¿Sí les suena esto? Sí, Ok, y entonces la longitud de esa curva, pues va a ser el límite de la suma de estos segmentitos va a ser el límite de la suma de esos segmentitos cuando la cantidad de puntos que yo me tome aquí adentro de ese intervalo tiende a infinito, ¿no? O sea, esa suma de longitudes, de estas longitudes así chiquitas, entre más puntos me tome, pues entonces estos segmentitos van a ser infinitesimalmente pequeños y esos segmentitos ya sumados en el límite me van a dar la longitud de la curva, ¿no? Esa es más o menos la idea de la integral, ¿no? O sea, digamos, así a grandes rasgos, no me voy a meter aquí a discutir que si somos superiores o somos inferiores, o sea, no vamos a hacer eso aquí. Quiero discutir como la idea subyacente bajo la cual digamos, se define la integral, bueno, no tanto la integral en sí, sino más bien la longitud de una curva. De lo que se trata es de sumar con ganas sumar con ganas sobre la longitud de estos segmentitos chiquitos mientras la partición, digamos, esté más fina, la cantidad de puntos que yo me tome aquí adentro tiende a infinito, pues entonces esta cosa va a aproximar mejor a la longitud de la curva y en el límite pues va a ser la misma, ¿no? Así voy a definir la longitud de la curva como el límite de la suma de estas longitudes cuando la partición tiende a infinito, ¿no? Cuando la cantidad de puntos que yo me tomo adentro tiende a infinito. Ahora, ¿cómo mido yo? Digamos, supongo que yo ya me tomé una partición muy fina, ¿no? O sea, donde tengo aquí una cantidad de puntos así gigantesca, ¿no? ¿Cómo mido yo la longitud de cada uno de estos segmentos?
pues hasta el día de hoy, yo cada uno de estos segmentos, la longitud de cada uno de estos segmentos, pues lo puedo pensar como la hipotenusa de un triangulito, ¿no? ¿Y cómo mido yo la longitud de la hipotenusa de esos triangulitos? Pues con el teorema de Pitágoras. Entonces, donde viene el giro aquí en esto que les estoy diciendo yo, es que ahora vamos a sumar las longitudes de estos segmentitos, pero no medidas con el teorema de Pitágoras, sino medidas con esta noción de aquí. Medidas con esta noción de distancia infinitesimal. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sumar estas longitudes chiquititas entre puntos de la curva, no como las mediría normalmente con el teorema de Pitágoras, sino como las mido con esta expresión de aquí, ¿no? Con lo que les definí como la distancia infinitesimal. Y entonces eso me va a dar otra longitud de la curva, ¿no? Ya no va a ser la longitud dada por la longitud euclidiana del teorema de Pitágoras, sino va a ser justamente pues, la longitud hiperbólica de la curva. Entonces, bueno, esto fue pues, muy conceptual. Mañana lo retomo. Entonces, bueno, no sé si ya son las 8, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. De mi parte no. Ok, los demás, Alexis. Todo bien, profe. Bueno, Michelle, ¿tú cómo ves? Todo claro. Está raro, pero interesante. Ok, bueno, ok, sí, esta parte es pues sí, o sea, quizás la palabra infinitesimal nunca la habían escuchado, y quizás también sea el único lugar en el que la escuchen sea aquí en este curso. Espero que no, pero bueno. Es un poco la parte, introducir como la noción de distancia aquí en el semiplano es un problema, porque también, o sea, al final al final del capítulo, de este capítulo, no sé si vamos a llegar bueno, ya con esto que acabamos de ver de cuánto tiempo queda, pues más bien yo creo que no vamos a llegar ahí, pero lo que se prueba es que ya dados dos puntos en el semiplano, la distancia entre ellos está dada por el logaritmo de la razón cruzada que te forman esos dos puntos y otros dos puntos en el eje real. La razón cruzada es algo que aparece en el último ejercicio de la tarea de Möbius. Entonces, yo podría haber llegado hoy y decirles, pues la distancia entre dos puntos es esto. Pum. Pero, pues está medio raro, ¿no? Porque estoy escondiendo, o sea, pues parece que me lo voy a sacar de la manga, ¿no? Entonces, a través de cómo ir definiendo la noción de distancia, primero a una escala infinitesimalmente pequeña y luego a una escala ya más grande con la integral, digamos, de esta forma de medir las longitudes de los triangulitos, pues yo creo que me va a dar una ruta más clara de cómo se construye esa noción de distancia. Y otra cosa que es importante, según yo, es que si se siguen por este camino, pues así se va a hacer siempre, ¿no? O sea, siempre que quieran empezar a hacer geometría sobre algún espacio, alguna variedad, primero se va a definir la distancia, la longitud infinitesimal, y luego se trabaja con la longitud a escala más grande, ¿no? Entonces, una parte de por qué decido hacerlo así es pues porque si ustedes se interesan por este tipo de cosas, pues entonces esta ruta que estamos tomando ahorita, pues va a ser la ruta que van a seguir ustedes en temas más avanzados de geometría, ¿no? Bueno, ok, va, pues entonces, ya si no tienen comentarios, nos vemos mañana. ¿Sale?